Muy buenas tardes, queridos televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacival Televisión. Hoy vamos a tener un invitado, como dije ahorita, definitivamente este programa se internacionalizó. Vamos a tener al señor Jesús Alberto Salazar, él es un chef internacional. Nos va a contar un poquito, nos va a hablar acerca de quién es Jesús Alberto Salazar y nos va a contar sus experiencias en Francia, fuera de nuestra Colombia, como también nos va a hablar de Colombia. Entonces ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Don Jesús Alberto, bienvenido a este programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, muchas gracias, ¿no? El placer es mío. Bueno, don Alberto, sabemos pues de que usted no es de acá de Ciudad Bolívar. ¿De dónde es? Bueno, yo soy originario del departamento de Caldas, Aguadas, de una familia de 9 hermanos. Mi padre era notario de Aguadas, mi abuelo fue el que llevó la primera planta de electricidad a este pueblo. Resulta que en los años 62 hubo un terremoto y nuestra familia perdió todo. Y debido a esto, mis hermanos mayores que estaban terminando bachillerato fueron enviados a Medellín a hacer estudios superiores. Y ahí mis hermanos mayores fueron trayendo la familia poco a poco, porque en estas familias caldenses, que después fuimos muy paisas, son los hermanos mayores que empujan a salir la familia adelante. Entonces llegamos a Medellín en los años 62, yo nací el 7 de febrero, y permanecí en Colombia hasta los 20 años. Eso lo vamos a ir hablando en el paso del programa, porque de hecho es muy interesante, porque yo quiero saber, o yo creo que la comunidad quiere saber mucho más de usted, porque usted nos va a traer nos va a explicar y nos va a contar muchas cosas de su vida. Pero inicialmente, ¿quién es Jesús Alberto Salazar? Hombre, Jesús Alberto Salazar es alguien apasionado por el arte, la cultura, el buen comer, las vivencias. Cuando yo tenía 20 años me dije, es imposible que el ser humano esté limitado a un territorio. Yo, siendo de una familia numerosa y de una clase medio baja, pues estábamos confrontados a que o estudiábamos, porque mi papá nos decía, lo único que yo les dejo como herencia es el estudio. Sí. Pero en Colombia yo creo que es algo que podríamos tocar más tarde, el problema de la educación y la salud es muy complejo. Yo me decía yo terminé bachillerato en los años 79 y no pasé a la universidad siendo bachiller del liceo antioqueño. Los estudiantes del liceo teníamos la posibilidad de pasar derecho a hacer cualquier carrera siempre y cuando no hubiéramos habilitado ninguna materia. Y yo quería hacer medicina. Pero cuando yo veo que medicina, el trimestre en Colombia era una suma faraminosa y yo no puedo infligirle a mi familia que me pague, yo era el menor y de pronto me hubieran podido ayudar, pero dije no. Entonces cuando terminé bachillerato dije pues voy a trabajar un rato y voy a hacer economías y me voy a estudiar a Cuba. Medicina. Medicina. En mi familia todos eran profesionales y yo dije yo quiero también ser un médico, un dentista. Yo era muy deportista. Una de las cosas que me llevó a salir, dije, primero, el pueblo colombiano es muy festejón, muy parrandón. Muy fiestero. Y yo era de las personas que salía a las fiestas y en un fin de semana me vaciaba 3, 4 botellas de aguardiente. Ay, por Dios. Y dije, eso no puede ser. A mí me encantaba el deporte, entonces ya dije, pues Cuba inicialmente, pero mis hermanas habían hecho estudios superiores en Francia.
Y empecé a trabajar en un banco y a ahorrar platica y dije, me voy para Francia. Porque Francia siempre ha sido el pionero de la cultura, de la educación, del buen comer. Los franceses han sido siempre mediadores diplomáticos, siempre han llevado las negociaciones en épocas de guerra. Hablemos de las Malvinas, hablemos del problema del Medio Oriente, hablemos del problema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que como fueron tan estropeados, la diplomacia francesa está en el mundo entero. Entonces a mí me apasionaba porque me encantaba la lectura, porque me encantaban los viajes, porque me encantaba conocer otros horizontes. Y dije, me voy para Francia. En mi familia nunca creyeron que yo tenía y tuviera esa voluntad, porque yo empecé a trabajar como todo el mundo, a ahorrarme mis pesitos. Pero de igual manera, ¿se fue para Francia a seguir en medicina? Sí, ¿O decidió otro rumbo? Fui a estudiar a Francia, sí, me fui para Francia en los años 82, empecé a estudiar en la Sorbona, tengo diplomas de lengua y civilización de la Sorbona, porque había que aprender el idioma. Después, como todo estudiante de una familia medio baja, a mí no me podían enviar plata a Francia para mantenerme, yo empecé a trabajar. ¿Y dónde empecé a trabajar? En la cocina. Yo llego a Francia y cosas simpáticas a mí me llaman y me dicen, hay un trabajo para ti. Yo iba con unas economías, digo, puedo vivir 3 meses, pero 3 meses, ¿y cómo va a pagar el estudio? Y llegan y me dicen, necesitamos un chef o una persona que sepa de cocina para irse a trabajar a Saint-Tropez. Saint-Tropez es el ombligo del mundo de los ricachones que están en Europa, Saint-Tropez, Mónaco, Cannes, Barcelona, las Islas Caimán. Entonces yo dije, ¿por qué no? ¿Pero usted sabía de cocina? No, como toda familia, unos frijolitos, un arroz, de familia numerosa, porque nuestras familias, todo el mundo tenía que meter la mano a la pasta, como se dice. Claro. Mi madre era una señora de 9 hijos, y la casa era una casa de 700 metros cuadrados, que había que arreglarla, barrerla, trapearla. Sí. Como anécdota, uno llegaba donde mi mamá y le decía, mamá, ¿me puede hacer el desván de este pantalón o a planchar esta camisa? Y lo primero que le decían, primero está su papá y su hermano mayor que trabaja. Entonces nosotros nos tocaba ver, nos tocaba observar, y en un momento nos volvimos estrictos. Entonces se compraba uno la camisita con las economías del trabajo y llegaba la muchacha del servicio y le quemaba la camisita. Entonces optamos que, para no tener los problemas, nos gustaba estar bien vestidos y bien arregladitos, pero nosotros ustedes los que mismos aplanchábamos. Y como mi madre no tenía tiempo de hacer otra cosa que de comer, entre todos los hermanos nos destruíamos las labores domésticas. Sí, muchas veces el uno hace un arroz, el otro hace un frijol, el otro barría, trapeaba. Entonces aprendimos a hacer de todo un poquito, que yo creo que es fundamental. Los amigos y en anécdotas de nuestra edad se achantaban todos de saber que la novia los veía barriendo la acera. Nosotros éramos encantados barriendo la acera, lavando los baños, pintando la fachada de la casa. Eso porque nos enseñaron. Yo quiero que los padres de nosotros nos enseñaron a que había que estar ocupados y que uno descansaba cambiando de actividad. Y de hecho los papás también o sea, nos explicaban esas cosas porque era obvio que el día de mañana ellos no iban a estar, íbamos a llegar a un punto donde íbamos a tener que vivir solos, entonces no íbamos a ser inútiles del todo, o sea, ya sabíamos hacer las cositas. Entonces ahí cuando yo llego a Francia y me dicen, necesitamos un cocinero, yo digo, lo peor que me puede pasar es que me devuelvan. Me compré un libro en francés, un diccionario y un cuaderno. Y me fui a la aventura. El primer año yo llegué a trabajar en Saint-Tropez con familias adineradas que reciben 15 20 personas diarias. Yo comía con ellos en la mesa, yo les servía, yo estaba en la piscina, yo llevaba a los invitados a la discoteca porque ellos habían ya pasado ese estado de estar parrandeando, entonces querían, sin embargo, que el invitado se sintiera bien. Entonces yo, el primer año fue un aprendizaje, y yo al cabo de 3 meses ya hablaba francés. Cuando llegué yo a la Sorbona a estudiar, yo ya sabía escribir y hablar un poco. Yo creo que una lengua se aprende en 3 meses, pero hay que tener una disciplina. Eso, yo había estudiado 1 año en la Alianza Francesa y no me sirvió para nada, porque todo lo primordial para aprender un idioma es pensar en él. Uno no puede traducir.
Entonces, cuando tú vives en un país donde vas todos los días a clase de inglés o de francés o de ruso y hablas 1 hora, pero hablas 24 en español, eso no entra ni por el diablo. O sea que la mayoría de tiempo la pasaba hablando. Es un tiempo perdido, yo lo consideraba perdido, porque un idioma es algo muy viviente, el idioma cambia. Yo lo puedo decir porque llevo 30 años fuera del país y cuando yo vengo a Colombia, a mí me dicen, ¿usted de dónde? Y yo le digo, yo soy paisa. Y dije, pero es que usted tiene una musicalidad que no va. Y yo le digo, sí que soy paisa. No, pero es que las expresiones que utiliza. Y dice, sí, llevo 30 años fuera del país. No, pero es que hay una musicalidad, el idioma que aprendí, el inglés, el francés. Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿cómo así un paisa que no es paisa? Y un paisa que ha vivido fuera del país mucho tiempo y que aunque el idioma no se olvida, uno pierde las expresiones, porque si yo me pongo a hablar con ustedes, utilizaré ciertas expresiones, pero no estoy al corriente del lenguaje que están utilizando los jóvenes el día de hoy. Entonces, un idioma es algo muy viviente. El caso es que, viniendo a lo de la ida, fue algo muy importante, porque yo dije, no, pues esto me gusta. Y viendo 20 años, la experiencia, con ganas de hacer estudios, de salir adelante, ellos tenían unas charcuterías de lujo en París, en Place de la Madeleine. Me dijo, Alberto, ¿te gustaría trabajar medio tiempo con nosotros? Y yo dije, sí, excelente. Y entonces ahí empezó, yo empecé a trabajar, estaba estudiando en la Sorbona Lengua y Civilización para aprender el idioma. Y después, pues eso me ayudó a pagar mi Sorbona, que valía casi en la época $600, $700 el trimestre. Era mucho en los años 80. Y dije, pues ya tengo una parte de mi... Entonces yo iba a la universidad por la mañana y por la tarde iba y trabajaba en la cocina. Ahí nació la pasión por la cocina. ¿Por qué la cocina, me dices tú? La pasión, el compartir. Cuando tú te pones a ver que en el mundo hoy en día todo se resuelve mediante una cena. Problemas diplomáticos, reuniones, consejos, exposiciones. Todo está ligado a una reunión en el cual se comparte. Y es una cena. Entonces, yo vi ese ambiente del poder uno sentarse. Los franceses se sientan 7 horas en la mesa cuando hay una comida. 7 horas. 7 horas. Nos levantamos, llegamos a las 12 del día, empiezan los aperitivos, las cositas, después hay una entrada, el plato fuerte, los quesos, los vinitos. Cuando uno menos piensa, son las 7 de la noche. Pero se comparte, se disfruta. Y se hacen tertulias. Sí. Son cosas donde hoy en día, es lo que yo digo, es muy criticado, porque nunca hemos estado tan bien informados, tan bien comunicados, tan adelante en las tecnologías, y el ser humano no se habla, no discute. Tú te vas para un restaurante y la gente está comiendo y todo el mundo está con el celular, el marido y la mujer. Te vas de vacaciones y están es que en familia, y están las familias, el papá, la mamá, todos con el teléfono en la mano. Hoy en día hay sitios de internet donde hay gente que se conoce entre países, porque con la comunicación se ha facilitado. Y el chico le dije a la chica, dame el teléfono para llamarte o colócate en el Facebook con tal parte. Y me dice, no, sigamos conversando, porque tienen miedo a darse a conocer tal como son, sí, a que tú me veas. Entonces yo digo, hombre, ¿dónde está esa pimientica entre el hombre y la mujer, el poder tener la persona que lo cautiva a uno al frente, el sentir el perfume, el que uno le vaya a coger la mano, esa caricia, esas cosas? Eso ya no se da. Yo digo a la gente, ¿cómo hacen ustedes para coquetear hoy en día? No, yo creo que ya ahora no. Es que la mujer hoy en día todavía hay hombres que la seducen. Una cena romántica. Algo al lado de una chimenea, un fin de semana. Entonces digo, nunca hemos estado tan adelantados en la tecnología y la gente no se habla. Yo vivo hace 32 años en Francia y apenas conozco al vecino al frente. Nos decimos, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pudiéramos estar relacionados, ven a mi casa, comemos. Aquí llevo una semana y conozco todos los vecinos. Y mediante la cocina hemos ligado, que a mí el vecino me diga, no tengo gas, venga para mi casa. En esta semana estamos aquí en esta casa 7 personas y los vecinos, si tienen problemas con la ducha, no tienen dónde dormir, aquí tenemos la habitación, venga. Este pueblo es muy hospitalario. Sí, total. ¿Y por qué un pueblo? Porque mira la gente, la calidad de la gente. Las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, París, se volvieron ciudades donde la gente se volvió un poco distante por la inseguridad, por el estrés.
Entonces yo digo que hoy en día estamos pagando los resultados de la tecnología, los avances. Y da lástima porque yo digo, la cocina para mí sigue siendo el símbolo del comunicar, del compartir, del pasar un momento agradable entre amigos, entre familia. ¿Qué pasaba en las familias grandes que todos nos reuníamos en la cocina? O sea, estando la sala, el comedor, la habitación, pero ¿para dónde echar? Y de hecho todavía nos reunimos todos en la cocina. En las fiestas de fin de año, yo digo, en las familias paisas siempre había la silla para el que viniera al último momento. Sí. Entonces yo digo, la cocina eso, ¿por qué? Porque es lo que representa. Yo digo que el hombre dejará de vestirse de pronto, dejará de pasear, pero nunca dejará de comer. Porque es que las hormonas, ¿cómo se llama? Que segregan las endorfinas de un momento en el cual tú estás en la mesa compartiendo, te saca de cualquier contexto. Eso no lo da ninguna otra actividad. Sí, leer es muy agradable, pero estás leyendo para ti. Cuando estás comiendo, estás compartiendo, estás dialogando. Pero yo tengo como una intriga. ¿Qué pasó con la medicina? Bueno, la medicina, ¿qué pasó? Yo llegué y al cabo de un año empecé a hacer medicina, pero entonces tuve que dejar la cocina. Ella trabajaba de noche en un hotel, de 7 de la noche a 6 de la mañana. Iba a clases de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Era muy duro, pero lo estuve haciendo un año. Al cabo de un año dije, no, el concurso es muy templado, yo me estoy fogueando con estudiantes que acaban de salir. Yo terminé el bachillerato en 79. Los europeos, el estudio son unas cabezas, esa gente sí sabe. Aquí todavía nuestros bachilleres somos muy flojos. Claro. Muy flojos. Total. Entonces yo venía con un descuadre y ya había terminado bachillerato 3 años antes y estaba fogueándome con sardinos de 17 y 18 años. ¿Y en otro país? Yo dije, no quiero insistir, y en otro país, a pesar de que mi examen para entrar a la universidad fue excelente, yo dije, no quiero perder tiempo. Entonces me puse a hacer arquitectura. Y haciendo arquitectura seguía trabajando en los restaurantes y trabajando de noche, pues mantenía corriendo. Hice 3 años y dije, Dios mío, yo trabajo para comprarme los rapidógrafos, el papel canzón, y no tengo tiempo de compartir con nadie. Estoy en un país extranjero y estoy como un autómata. Eso no puede seguir. Y eso me creó un conflicto porque dije, Dios mío, todos mis hermanos profesionales y yo. Cuando yo vine dije, voy a abandonar arquitectura, y vine a Colombia y mi hermana fue directora de planeación en Medellín y me dijo, Alberto, uno es profesional en lo que hace. Y uno, así sea un obrero, un albañil, una ama de casa, uno tiene que ser el mejor en lo que hace. Sí. Y ahí empezó la pasión, hice el Cordón Bleu, que es una escuela gastronómica reputada en el mundo. Me enquimbé como todo el mundo porque no podía decir a mi familia, y tampoco lo quería porque el que se decidió irse de la casa fui yo. Sí. Ayúdeme, ¿no? En un crédito, la primera vez, la gente que me dio trabajo fueron responsables del crédito que yo hacía porque trabajaba con ellos. El segundo fue en ese momento mi esposa. Y yo hice mi carrera de Cordón Bleu y empecé a trabajar. Solo que yo tenía un concepto diferente de lo que era la cocina. Venía de estar compartiendo la cocina durante las vacaciones con unas familias que invitaban gente durante las vacaciones, y yo iba a trabajar en un medio donde yo me tenía que ganar la plata trabajando, pero en otro contexto, mientras que los demás se descansaban. Y ahí yo creo que tuve una depresión en ese momento, y donde me metí, porque ya empecé en un medio donde hay mucha competencia. ¿Qué pensó su familia? O sea, su mamá, sus hermanos, su papá, o sea, porque era muy diferente la carrera que llevaba a la de sus hermanos, o sea, ¿cómo la tomó? Mis hermanos, la mayor que había vivido en Europa, las 2 mayores, excelente. Pero mi madre dijo, Dios mío, no le ha servido una mamá con 9 hijos, 9 horas en la cocina, a la carrera, en la grasa, en la suciedad, y se mete en la cocina después de haber hecho estudios. Mis hermanos mayores, mamá, es que él está en una escuela, está en el ombligo del mundo de la gastronomía, es Francia, es otro contexto. Hoy en día él puede servirse de esa profesión para viajar en el mundo, en cualquier parte donde llega es bienvenido. Mis hermanos me decían en un momento, si hay alguien en la familia
que no tiene problema eres tú, porque nosotros somos ingenieros arquitectos y el día que nos echen del trabajo nos quedamos en la calle. Y es verdad, yo he viajado mucho por el mundo, he dado cursos y clases en Japón, en Estados Unidos, en Colombia. Y la cocina me ha dado un mundo de cosas, me ha dado conocimientos, me ha dado aprender a tratar a la gente, me ha vuelto funcional. Yo soy una persona que puedo hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo, porque la cocina es de cuidado intensivo, de reflexionar lo que estás haciendo. Allí tienes un postre, aquí tienes una entrada, aquí tienes un plato fuerte, una salsa que está reduciendo. Entonces tienes que tener los 5 sentidos. Eso me ha dado enormemente de facilidades en cuanto a dirigir gente y aprender a tratarla, porque la cocina es un medio lo más hostil que puede haber. Yo hoy en día digo, ¿cómo hay aprendices que entran a estudiar cocina, sabiendo que el medio de la cocina es lo más hostil? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener contento a todo el mundo. Sí. El cliente, el patrón y uno mismo. Y uno está confrontado a un mundo de cosas inesperadas. Una carne que no llegó, un empleado que no vino, el patrón que está de mal humor y el chef que lo manda a usted a que se pasee diciendo es una asquerosidad. Ay, Dios mío. Entonces, y la presión, un servicio de 12 a 2 de la tarde, donde usted está a 100 a la hora, donde tienes que manejar la rapidez, la calidad, y estás en una actividad que tienes que estar muy bien concentrado, porque el chef está cantando en la entrada un plato a seguir, lo que sigue, aquello, lo precedente, lo que va a salir, lo siguiente. Entonces, estrés, o sea, como esa parte de estar uno como tan pendiente de todo. Porque eso es una cadena. Si se olvida un cosito, o sea, una partecita se daña. Y el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo. Y el problema es que el trabajo en equipo no es fácil. Tú estás cocinando en tu cocina una carne y el empleado o el compañero que te tiene rabia te baja la temperatura. El otro te apaga el horno. Si no estás vigilando y no le puedes decir al chef, porque lo primero que dice el chef, es usted el que está pendiente de sus cosas. Suyo. Entonces, uno lleva siempre las de perder. A mí, 35 años de trabajo en más de 150 restaurantes en Francia. Me han traído experiencia, pero hoy en día, que estoy por invalidez en Francia, por un accidente que tuve, dije jamás un restaurante, porque eso es un estrés. Entonces yo digo, ¿cómo quiere? Hay mucha gente que quiere conseguir plata, otros que quieren tener tiempo. Yo soy de los que quiero tener tiempo para hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? Viajar, leer, conocer gente, cocinar. Entonces yo gozo yendo a tu casa y abriendo tu cocina y sentámonos a preparar algo y compartamos. Y así lo hago con mi familia, con todo el mundo donde llego. Y así aprendí la cocina, porque es que otra de las cosas es que yo aprendí la cocina haciendo vacas en la escuela para poder hacer de comer entre los amigos. Entonces hacíamos las vacas y yo era el que cocinaba. Y ahí nació, porque es que la cocina es algo que debe estar uno al corriente de todo. Uno no puede decir un restaurante es suficiente, no, uno tiene que hacer muchos restaurantes y muchos porque la cocina en el mundo es muy compleja. Pero lo que sí es muy válido es que los franceses son los máximos, los ombligos del mundo en la gastronomía, porque en la cocina francesa uno tiene de arte, de culinaria, de física, de química, de medicina, porque de todo, porque una ave hay que saberla abrir, hay que saberla deshuesar, un pescado hay que saber cómo se cuece, cómo guardar las características organoeléctricas del producto. Cuando tú abres una pieza de cordero o de novillo, donde tienes ciertos tipos de carne, ahí estás viendo algo de anatomía, porque estás seleccionando carnes que necesitan poca cocción, máxima cocción, tiempo intermedio. Entonces es algo pero muy complejo, y los franceses son los berracos para eso, porque tienen una buena formación. Y la otra cosa es que con respecto a las cocinas, yo quiero hacer un paralelo. A veces a mí, yo tuve restaurante en Colombia y me dio algo que era que no encontraba las personas que podían secundarme, a pesar de que los formábamos, salían del SENA, de la Escuela Gastronómica de Antioquia. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente experiencia y el material y la calidad de productos con las que trabajamos en Francia. En Francia uno trabaja desde las hormigas culonas, perdónenme la expresión, el caracol. Los franceses comen todas las hierbas del jardín.
se comen todos los animales, niños a media edad, entonces por todos los animales que están en la naturaleza. Y cuando uno hace una escuela culinaria, que son caras, te dan todos los medios. Aquí hacer un fondo para una salsa necesitas 40 kilos de huesos. ¿Cuánto valen esos kilos? Para el comerciante, el carnicero es más fácil venderlos para hacer productos de higiene que venderlos a una cocina. Entonces hay un mundo de cosas que no se consiguen. Sí, hay el caldito Maggi para hacer una salsa. No es la misma cosa, ¿cierto? Sí, no. Entonces, ahí que yo digo que bueno, una de mis cosas por las cuales yo estoy aquí es que me gusta compartir. Ya no quiero ni corro detrás de la fama, yo quiero trabajar, y la cocina a mí en este momento me sirve como terapia. Eso. Don Jesús, cuéntenos una anécdota, sea de la cocina, obviamente, de esas que usted dice, nunca se me olvidó, o sea, porque le haya dejado... Una anécdota de la cocina, un chef en Francia que me hizo botar más de 4.000 huevos durante 6 meses de trabajo. ¿Por qué? Es duro de decir, la gente que se dirige hacia la carrera culinaria en Francia habrán hecho hasta cuarto, quinto de primaria, de ahí los tiran hacia carreras técnicas. Sí. Este había escogido hacer la cocina y empezó muy temprano. Estábamos haciendo unos huevos que se llama el huevo molé. El huevo molé es un huevo que cuece 3 minutos y se llama el œuf à la coque, donde tú lo cueces, le abres la parte de arriba como un cráter y el huevito está, la clara medio espesa, y el huevito está ahí. Entonces ellos lo sirven con eso se llama migajas de pan, y los metes, y eso tiene múltiples preparaciones. Nosotros hacíamos unas preparaciones que se llama el huevo à la truffe. Y el huevo a la truffe es un huevo con un champiñón milenario que lo buscan los cerdos en las ceibas milenarias. Son como los perros que utilizan para la coca. Estos les ponen un bozal y van y escarban, y son un champiñón negro que vale más de 1.500 euros el kilo. Y eso tiene múltiples usos en la gastronomía colombiana. Este chef, yo venía de una escuela privada, él de una escuela pública. Yo tenía 20 años, él tenía 26. Pero me trataba muy mal. Y los huevos, cuando teníamos unos hornos al vapor, cocinaban en 1 minuto. Y yo cocinaba los huevos, y esos huevos había que meterlos inmediatamente en el agua con hielo. ¿Cuál es la reacción química de un producto que sale del calor a más de 100 grados a estar en el hielo? Se coagula. Total. Entonces, cuando yo sacaba los huevos, él cogía y abría uno, cuando los metíamos en el hielo. Y él llegaba y decía, esto es una asquerosidad, ¡bum! Y lo tiraba contra. Hágame de nuevo eso, y me voy 3 placas de huevos 90 a la basura. Eso me duró 6 meses. Que todo el mundo empezó a irse, yo fui el último, estaba escribiendo. Yo el año que empecé a estudiar a trabajar en el Holiday Inn en París, nació mi hija, y el año, que fue en los años 92, ese año escribí un libro de cocina, que ahí lo tengo, que es la Biblia, no lo he editado. Me serví mucho de esta cocina porque era muy grande para todo lo que eran los equipos de la cocina, los diferentes tipos de carne, porque ahí se trabajaba en cantidades. Todo el mundo renunció, éramos 35 cocineros y yo era el último. Ese día cogí el chef de la camisa con rabia y dije, ahora sí, te vas para acá, hijo de puta, perdóneme la expresión, y ahora sos vos el que me va a escuchar. Pero los demás habían renunciado por culpa de ese habían chef. renunciado porque estaban hartos del comportamiento de ese chef. Yo era el último, a pesar del que me jodían más. Y yo ya dije, no tengo nada que perder. Ya sabíamos que terminábamos un 15 de agosto y era el 12. Bueno, ya. Cogí los huevos y se los metí. Dije, vas a esperar a que hasta que abra mínimo 10 huevos de los 30. Son 900 o más que me has hecho botar. Hicimos el huevo. Lo metimos en la bandeja con agua y con hielo. Esperamos 2 minutos, lo sacamos del hielo y los empezamos a abrir uno por uno. Y el huevo era como yo le decía. Y yo llegué y le dije, ¿sí vio? Usted en la vida no es porque sea chef y tenga más conocimientos. Usted no tiene los estudios que yo tengo, a pesar que tenga la experiencia en la cocina. Entonces aprende a escuchar. Uy, pues yo creo que eso fue una... Yo digo que es algo. Entonces yo digo, los que hemos trabajado en la cocina, el 70% hemos querido linchar los chefs porque nos tratan enormemente. Entonces yo aprendí a tratar a la gente. Pero el problema es que en la cocina hay gente que uno trata, como en cualquier parte, les da la mano y se le comen el codo. Entonces uno tiene que saber hasta dónde va
el mandar a alguien y cómo mandarlo. Y desgraciadamente en ese medio, la educación de los chefs. ¿Por qué? No me explico, o sea, esa parte está bien, es el, digamos que es el patrón en la cocina, tiene mucha más experiencia, pero ¿por qué los tratan así? O sea, ¿por qué no, listo, los huevos no eran así, pero entonces venga, cuadren los huevos de esta manera, ¿por qué no están saliendo? No, porque ellos, ¿Por qué son así? la experiencia y de pronto hay gente que no comparte que otras personas puedan conocer más que uno. Yo tengo muchos conocimientos en la cocina, pero hay nuestras abuelas que tienen, que nunca fueron a una escuela y que estuvieron educando grandes familias. No se les puede decir, yo soy más que usted, porque de ellos tenemos algo que aprender. Yo tengo muchas cosas que puedo difundir, pero hay otra gente que puede empezar y que tiene un mundo de cosas que aprenderme. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias. Bueno, queridos televidentes, hasta aquí llegamos con la primera parte, con don Jesús, pero ya saben, esta vez nos habló un poquito más de su parte, de su profesión, de la cocina, de Francia, pero en la segunda parte, que es el próximo lunes a las 6 de la tarde, por este su Canal 4, nos va a hablar un poquito más como de su vida familiar. Entonces ya saben, no se lo pierdan. Nos vemos el próximo lunes. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.